Well, I was telling you that today at the end we are going to listen to a guided meditation by Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh was a Buddhist monk that left his body a couple of years ago. I think it was on 2022. And well, he was not a native English speaker because he was Vietnamese. Era vietnamita. So you will see when you listen to the meditation that his accent is not a perfect English accent. But this is something that we learn in spirituality also, that it is not that important accent. What is most important is vibration, the way in which he speaks, because words also convey has something very that we cannot describe with words, but we can experience. Vieron que muchas veces, por eso yo, por lo general, las meditaciones las hago guiadas por alguno de los maestros, les hago escuchar una meditación, porque la voz de ellos es muy especial, porque tiene una vibración, la vibración, porque yo digo, vieron, no lo digo yo, sino que ellos lo dicen también, that it is not that important what you say, not only what you say, but from where or from where you say it. No es tan importante lo que uno dice solamente, sino desde dónde lo dice. And because they speak from peace and from love, because they are connected, they have realized, they are, this is another word that we are going to see today, enlightened, or enlightened beings, or enlightened masters. It means that ellos ya son seres iluminados. Entonces, what does this mean? That they have realized the presence of God within. This presence of God is in each of us, but they have what is different in them. ¿Qué es la diferencia? Que ellos ya han realizado, se dice en español, decimos, vieron que otra expresión que se usa mucho en el inglés espiritual es the realization of the self. La realización del ser. And to realize in English is a verb also, to realize, que quiere decir darse cuenta de algo. Y también tiene dos significados, digamos. To realize is, I realize that I've left the door open. Me di cuenta que dejé la puerta abierta. I will, just give me a second that I will go and lock it. To lock the door es, la voy a cerrar con llave que la dejé abierta. Por ejemplo, me di cuenta, I just realized. But in spiritual language, realize tiene este significado que quiere decir la realización del ser. ¿Qué quiere decir? Cuando uno reconoce esa presencia, you realize the presence of God, that's why here self
is written with a capital letter. Es la realización del ser, que es, el ser es otra forma de decir nuestra esencia divina o la presencia de Dios en nosotros, que this presence is in every being, not only in enlightened beings. O sea, ¿no? Esa presencia no está solo en los santos o en los maestros, está en cada uno de nosotros. The only difference is that we are not aware of it. No somos conscientes de eso, o a veces sí, por algo estamos acá, o por algo nos interesan las cosas espirituales, y es algo que lo podemos sentir y experimentar cuando meditamos, pero nos olvidamos. Then we forget. And that's why to meditate and to be in touch with these teachings and to listen to the masters is so important, porque nos ayuda a esto, nos ayuda a ir reconociendo cada vez más quiénes somos y a no olvidarnos, not to forget who we really are. Okay, so this text that we are going to see today, to start seeing today, is from Mushi. It is taken from this book, this beautiful book. This book was written by has the transcriptions of many of his satsangs. Este libro tiene como las transcripciones de muchos de sus satsangs. That's why por ahí está, it is organized with questions and answers, and it has a kind of short stories also, like this, because Mushi likes to talk about spirituality sometimes using these short stories, because it is better for us to understand. And it was like parables. You remember that Jesus talked, sometimes he used parables. Well, él hace lo mismo. Estas no son parábolas, pero él usa como un cuento y les gusta mucho. He likes to tell stories about ancient times, like stories about kings and these medieval times, that kind of stories. Well, but you will see that it has a very deep and profound teaching. This is another way also that is very playful and joyful, but we can, spirituality has many ways, and this is also something that is very, very beautiful. Okay, that we are not, this is another difference with religion. Because I remember when I was a child and I went to catechesis and I didn't understand anything, because what they made us, we were little child with 6, 7, 8 years, and they made us to read the Bible, and nos hacían leer la Biblia y los salmos y no entendíamos nada.
because these kind of words are very cryptic or difficult sometimes. Vieron que, y bueno, eso es lo que tiene la espiritualidad, que podemos usar, vamos a ver, que ellos muchas veces usan palabras muy simples y palabras de todos los días, y las palabras nos ayudan a conectar con lo que somos en realidad, que es la función de la espiritualidad, porque Dios quiere eso de nosotros. Dios quiere que reconozcamos quiénes somos en realidad y que esas palabras nos lleven a conectar con Él en nosotros. No que se usen palabras así abstractas que no entendemos y que no nos llevan a ninguna parte, que en lugar de acercarnos y de instead of make us feel union or connected, makes us feel separate. Okay, so let's start with this beautiful text. It is a story about a king and what happened to this king that of ancient times. Here, the story is called That I Am. Vieron que this y that son, in English we say, they are demonstrative pronouns. Son pronombres demostrativos. This means something close. That, something that is far. Ahora vamos a ver por qué se llama así. No sé si ahora, pero cuando termine, the story ends, we are going to discover it. But is this that I am is used in spirituality also to define that is to define what we really are. Our this is another way of saying self, of saying God. That's why, for instance, Nisargadatta Maharaj, who was another spiritual teacher from India, he wrote this beautiful book that is called I Am That. In Spanish, there is a translation in Spanish that y el libro se llama Yo Soy Eso. Why? Because it's something that we can experience, but we cannot define with words. Eso somos. Eso que no podemos describir con palabras, porque va mucho más allá de las palabras. That's why they say, I am that. Okay, let's start reading this beautiful short story. Who wants to begin? ¿Quién quiere empezar? Cari? Okay. Yes. That I am. Once there lived a king who desired enlightenment. Okay. Just only one thing. Desire is kind of formal word, but it can be used in English. We have this. This happens many times. That a word can be used as a noun or as a verb. The same word. La misma palabra puede ser usada como sustantivo o como verbo. Y this word, desire, here, acá termina en ed porque está usada en pasado. Acá, ¿qué quiere decir? Que el rey buscaba o deseaba la iluminación. And desire, acá está usado, it is used as a verb, and is a synonym of wish. Wish quiere decir lo mismo. Acá, en las dos,
como les decía, se pueden usar como verbo o como sustantivo. You can have a desire, or another expression that is very common in English is to make a wish. To make a wish, ¿qué es? Acá, por eso, desire and wish también quiere decir lo mismo, quiere decir deseo, desear o deseo. Entonces, y así se usa como sustantivo, como noun. Entonces, a common expression is to make a wish. To make a wish in Spanish is pedir un deseo, to make a wish. Okay, so we have this king that desired enlightenment. Él se quería iluminar. Entonces, let's go on. He was deeply attracted to the spiritual philosophy of Advaita, which states that there is one undivided and all-encompassing reality, and that this is what we are. Okay. Okay. Cari, yo no la estoy escuchando a Karina. Se ¿No la escucha estás muy escuchando? bajito. Ah, No. sí, yo también te escucho bastante bajo, Cari. Lo que te escucho es con ruido, pero no sé si es un ruido de tu compu o del ruido de afuera, pero porque vos estás con auriculares, por eso me suena raro. Por Ahora ahí. subí el volumen. Ahí está. Ahora? Ahí lo escuché un poquito mejor. ¿No? No tanto. No. A ver, Capaz que el micrófono lo tenés lejos. El micrófono de los auriculares. Sí, yo la escucho bastante bajito, pero. Muy ¿Ahora bajo. escucha? No. Es el micrófono. Capaz que el micrófono está lejos. ¿Ahora? Ah, no. No, se escucha igual bajito, pero bueno, no importa. O sea, Sí. algo se escucha. Yo le subí el volumen a mi compu y ahora te escucho mejor, Cari, pero no sé si. Ahí está, sí, yo te escucho mejor. Bueno, okay. He said that he was deeply attracted to the spiritual philosophy of Advaita. La filosofía Advaita es esta que siguen muchos maestros. Mushi, Ramana Maharshi, Papaji, all of them follow this tradition, this Hindu tradition that is Advaita. And what this tradition states, that there is one undivided and encompassing reality. All-encompassing quiere decir another word that it is used a lot to describe, to say the same, is all-embracing or all-inclusive. That is something that includes everything. Eso quiere decir, por eso, otra palabra que ellos usan mucho, a ver si la tengo acá abajo porque yo les había... No, this is... I didn't... Wow. The meaning of all-embracing and all-encompassing. All-embracing. Here. This is another word to express the same. All-embracing. It is the same as saying that we are all one. We are not divided or separate. Our essence, although in a superficial way, we are different and we have different bodies. In a deeper sense, we are all one, and our essence is the same. That is what
this means. And esto es lo que le pasaba al monje, al rey este, que él se sentía muy atraído por esa filosofía que dice eso, que todos somos uno. We are all one. Eso es lo que vieron que nos dicen los maestros. Ok. Y que esa realidad es lo que somos in reality. Ok. So, let's go on. Pau, ¿querés seguir vos? The king? Yes, okay. The king loved spiritual discussions and enjoyed the company of saints and sages. And sages. What is a Sage. sage? El sage, Sage. vieron que a veces, eso es, bueno, para eso leemos in English and we read aloud to practice or to learn about pronunciation, porque una de las dificultades que tiene el inglés es esa, que las vocales no siempre se pronuncian igual. Y la A veces es A y a veces es A. Entonces, sage. Y acá, ¿qué pasa? Esta palabra justamente termina en E. Una regla general, es así que se aplica para todo en English, es que las palabras que terminan en E, la E final nunca se pronuncia. Pero cuando, por eso, esta palabra, el singular es sage. Entonces, ahí la E no la pronunciamos. Pero ¿qué pasa? Cuando le agregamos la S, para formar el plural, que el plural se forma igual que en español, que le agregamos la S, como cuando la palabra termina así en un voiced sound, like sage, el plural, sí, ahí sí la E se pronuncia, pero la E en inglés es I, entonces decís sage y el plural es sages. Ok. Sage. Igual que cuando termina en S, por ejemplo, ves que decimos this class. Classes. Claro, ¿no? Como ya termina en S y es singular, si vos querés decir el plural, le tenés que agregar la E. Ahí la esa la tenés que pronunciar, porque si no, decís clases. Ok. Bueno, y es algo muy, yo me detengo para explicarlo porque es algo que es very common in English. Y entonces no, cuando uno lee, tiende a decir el singular igual que el plural. Ok, so, because this king wanted to be desired enlightenment, he enjoyed the company, spiritual discussions, and the company of saints and sages. Okay, what happened one day? Let's go on. One day, a naked monk stood outside the gate of the palace. Palace, very good. Here we have another, otro ejemplo. ¿Ves que esta no termina en S, pero termina en C y se pronuncia igual que una S? Viste que a veces en español nos pasa lo mismo. Entonces, palace. Y here, lo mismo que pasa con la ES del final, por ahí pasa con la ED. La ED, bueno, acá sí que es un random, porque no hay una regla general. La ED, a veces, cuando las palabras terminan en ED, ¿qué quiere decir que la palabra termina en ED? Es marca de pasado o de participio, que es nuestro ad-oído. Vieron que cuando vemos los verbos irregulares, hay una tablita para los verbos irregulares en inglés que tiene 3 columnas. Tiene el verbo en infinitivo, en pasado y el participio. El participle, que le decimos en inglés. Entonces, en los verbos regulares, que son los verbos a los que solamente se le agrega la ed para formar el pasado y el participio es igual, pero en los verbos regulares, en los verbos irregulares, perdón,
las palabras cambian. El presente o el infinitivo es de una forma, como por ejemplo, el caso de el verbo to go, por ejemplo. Go, ¿cuál es el pasado de go? Went. Went. Y el Y el participle, gone. Con. gone. Ahí tenemos que las tres palabras son diferentes. Bueno, ¿qué pasa? Cuando la palabra termina en ed, que puede ser pasado o puede ser participio, a veces la e se pronuncia y a veces no. Por ejemplo, acá no es, esta palabra acá no está usada, el participio también puede ser un adjetivo, porque esta palabra acá no es un verbo. ¿Cómo sabemos que no es un verbo? No es un verbo en pasado. Es un participio. ¿Por qué? Y es un adjetivo. Acá tenemos la a adelante. A en inglés es un artículo, que quiere decir uno, o otro artículo en English es el artículo de, que quiere decir el o la. Entonces, si vos ves que hay un artículo como a o de, quiere decir que la palabra que viene es un sustantivo, no es un verbo. Vos decís, ¿por qué usamos para decir qué sé yo? Acá, por ejemplo, dice el monje o un monje. Y monk. Y esta palabra está modificando a monk. O sea, quiere decir, what is naked? Y encima, ya les digo, en este caso no se dice naked, se dice naked. Ahí, acá se pronuncia la E de la E de esta como una I, como decíamos hoy. Vieron que E in English es I. Entonces, hoy decíamos sages y ahora decimos naked. A veces, pero como vos bien decías, a veces esta ED, por ejemplo, desired, decimos, ¿ve? Ahí no pronunciamos, o wished. ¿Cuál es el pasado de wish? Wished. No decimos wish it, decimos wished. Bueno, eso es como que lo tenemos que aprender. Yo después, ahora estoy pensando que les voy a mandar la listita, hay una listita que tengo de los verbos irregulares y de los verbos de los regulares y de los irregulares. Y está buena esa lista porque tiene, primero que tiene una última columna donde, con la traducción de lo que el verbo quiere decir en español, y también con las pronunciaciones. ¿Cuáles son los verbos que terminan en ed y se pronuncia la e y cuáles no? Hay algunos, por ejemplo, que son muy conocidos como want. El pasado de want es wanted. Wanted. ¿Ves? Ahí se pronuncia. Pero como te decía ahora, wish, wished, no se pronuncia solo la D. Bueno, acá quiere decir, one day a naked monk stood outside the gate of the palace. What is naked? You know what is the meaning of naked? Desnudo. Yes, o sea, is the, here we have, what is the opposite to be naked? To be, ¿cómo se dice? No. Dressed. Y acá ves, dressed, esperen que, por acá lo tengo, naked. The opposite of naked is to be dressed. Y ves que en dressed la E no se pronuncia, pero en naked sí. Okay, so, one day a naked monk stood outside the gate of the palace. And what happened? Go on, Pau. He had very long hair and long curling nails and carried only a staff. Okay, here we have another sound that is very, very typical of English and that we don't have this sound in Spanish. It's the sound of curling. A veces ellos la U la pronuncian, ellos le dicen the neutral sound, que es un sonido que nos cuesta porque en español no lo tenemos, que es un sonido
donde la lengua no toca ni el paladar ni la parte de abajo en la boca, y es un sonido cerrado. ¿Vieron como traten de decir pero cerrado? Curling nails. And carried only a staff. Entonces, and what is curling? Curling, a very similar word to curling is curly hair. I have curly hair. It is the opposite of straight hair. Curly quiere decir ondulado o enrulada. Tenía unas largas, esas uñas así que de tan largas se enroscan ya. Eso quiere decir. Ok, pero in everyday language we use it for our hair also with a word that is very, very similar, that is, y esta palabra que les digo es más común, que es curly, que curly lo usamos, ¿se acuerdan del de los 3 chiflados? Bueno, eso devela mi edad. Que nosotros en español le decimos curly, pero bueno, ¿por qué le decían curly? Porque tenía, ¿se acuerdan? Tenía el pelo ondulado. Curly is de pelo lacio. In English we say straight hair. Okay, so this monk that appeared at the palace one day had very long and curling nails and carried only a staff. Ve, acá tenemos también carried. Tenemos muchas palabras con ed, ¿por qué? Porque la historia está hablando en pasado. Okay. And what is a staff? Do you know what is a staff? No. Staff, in English, quiere decir, bueno, it has 2 meanings. Maybe one of the meanings, you know the meanings of staff. Quiere decir personal. El personal de una empresa o de un lugar. But here it has another meaning. Staff means bastón. Pero es una palabra que se usa mucho en espiritualidad, digamos, porque el common use of staff, o sea, cuando decimos bastón en everyday language, the most used common word for bastón es stick. Stick o cane usan ellos. Stick or cane. Pero bueno, yo me voy a detener un poquito en esto, en esta palabra staff, porque yo no sé si ustedes lo observaron, pero hay muchos maestros, o bueno, también los reyes, o para algunas ceremonias, se usa el bastón. ¿Vieron que cuando hay una ceremonia presidencial, por ejemplo, se hace la entrega del bastón de mando? Sí. El bastón tiene todo un simbolismo. Y en espiritualidad, y por eso ellos más, bueno, se usa mucho esta palabra, que es como una palabra más formal para decir bastón, staff, in spirituality. And well, I will tell you, or we are going to read a bit about what is this the symbolism of a staff in spirituality. Here it says, why is a staff symbolic in spirituality? In spirituality, a staff is more than a walking stick. Fíjense, ahí ya está el simbolismo en la historia, porque vieron que dice que el monje, the monk appeared naked, only with a staff. O sea, el monje estaba desnudo, lo único que tenía era un bastón. And he says, in spirituality, a staff is more like than a walking stick. It represents inner qualities,
not just a physical object. O sea, representa cualidades, ciertas cualidades. No es solamente un objeto, an object to help you walk, that you need to walk. Okay. These are the inequalities that a staff represents. Guidance. A staff helps a traveler walk safely. It symbolizes inner guidance, wisdom that helps us move through life. O sea, es un símbolo de qué? De guía, de algo que nos guía. You don't walk alone. Something deeper guides you. Eso es lo que quiere, es uno de los significados. Another meaning is support. Well, then after this class, I will send you these notes. Ustedes si quieren, obvio que pueden ir escribiendo lo que quieran, pero yo siempre después les mando las notas de lo que vemos en clase. Support. What is support? Something that helps you, that is with you. Algo, un apoyo sería. But you know that as in Spanish, this word support has not only a physical meaning, but also a figurative meaning. Algo, apoyo significa también contención. A staff gives physical support when the path is difficult. It represents spiritual support, faith, trust, or inner strength. When life is hard, you lean on inner strength. It's very beautiful, this phrase. When life is hard, you lean on inner strength. Otra cosa, chicas. If you don't understand something or you don't know the meaning of a word or need some explanation about whatever, you tell me. Me dicen cualquier cosa que no entiendan, or if you want to share something, you can also share what you feel. También pueden compartir lo que quieran. It has another meaning, authority and wisdom. In many traditions, teachers, elders, prophets, or sages carry a staff. I will tell you something that I remember now. When I went to Mushi's ashram in Portugal, and also before I went, when I watched the videos of Mushi, I noticed this, that most of the time when he walked or when he entered before the satsangs, he was carrying a staff. And at first, when I didn't know this, I thought it was because he had a physical problem, that maybe I think he cannot walk properly or he needs this staff to help him walk. But then I noticed also that sometimes he was walking because Sahaja, the place where the ashram is a very hilly place. Es un lugar muy montañoso, and all the roads the paths are uphill, are very hilly. Hilly se dicen cuando, viste, hay mucha pendiente. Colinas. Eso. Y entonces, I noticed that sometimes he was using the stuff and sometimes he didn't. And it was because of this. Because if it is not a sign that, o sea, no es solamente porque él no pueda caminar o no. It is a sign, and I think that later on it says that most of the time in the spiritual masters, they use a wooden staff. El bastón es de madera o de bambú.
Y es por eso, o sea, no es porque por un tema de que sea un bastón para caminar, para ayudarlos a caminar, sino porque tiene todo this symbolism. Okay, so authority and wisdom. And the spiritual meaning. The staff symbolizes wisdom earned through experience, not power over others. This is a very wise phrase. You understand what this means? True authority comes from understanding, not control. Esa es como el verdadero significado que tiene el bastón, que simboliza que la sabiduría que uno adquirida a través de la experiencia, no a través del poder sobre otros. Okay. Another meaning, the path, the journey. The staff is used while walking a long road. It represents the spiritual journey itself, growth, learning, and transformation. You know that, yes, sometimes we need the help of a staff when we have a long distance to walk. But this is also a comparison with the spiritual journey, con nuestro camino espiritual, que it's long sometimes, but it means growth, learning, and transformation. And this is a very beautiful phrase. Life is a journey, not a destination. Okay. And Pao, do you want to read number 5, connection? Yes. The staff touches the ground and points upward. Spiritual meaning, it symbolizes the connection between the human and the divine, the physical and the spiritual. Ok. Acá es igual que decíamos hoy. ¿Por qué se usa la S? Acá sí es un verbo. It symbolizes. Porque está en tercera persona y es presente simple. Vieron que cuando en presente simple al verbo siempre se le agrega la S. Cuando se usa con he, con it o con she. Pero cuando termina justamente en CH, en S, en X, la E, en lugar de agregarle solo la S, se le tiene que agregar la ES. Por ejemplo, otro verbo, another verb that is very usual is to teach. Por ejemplo, I say, if I'm talking about me, I say, I teach English, for example. But, Pau, if you talk about me, how you say it? You say, Cari. ¿Cómo decís? Cari enseña inglés, por ejemplo. ¿Cómo decís vos? Cari. Cari learns English. Cari teaches English. Teaches. I teach, si lo uso con la primera persona, digo I teach o they teach, pero si es tercera persona, que hablo de él o ella, o Cari, o sea, porque podés usar el pronombre o el nombre, en lugar de teach, decís teaches. Hay que agregarle la S. Acá por eso, y como termina en S o en CH, no solo se le agrega la S, sino la ES y se pronuncia esa E. Entonces, por eso es touches. The staff touches the ground and points upward. Y symbolizes, also, ahí también se pronuncia la ES. Symbolizes the connection between the human and the divine, the physical and the spiritual.
being grounded yet open to higher awareness. Ok. Significa, o sea, simboliza como esa unión entre el mundo físico y espiritual, entre lo humano y lo divino. Ok. And the last, it says, why is a staff common in spiritual stories? Because a staff is equal to simplicity. It shows the person does not depend on material things. They carry only what is essential. Everything they need is already inside. That's why in this story, the monk appeared only naked and only with a staff. Okay, well, bueno, vieron que avanzamos re poquito, pero esto estaba bueno que lo sepan por el tema de todo este simbolismo que tiene el bastón en la espiritualidad, digamos, y en los maestros, qué es lo que quiere decir. So, today we come to up to here. Vamos a llegar hasta acá con la historia. And because I want you to have some time to do this beautiful meditation by Thich Nhat Hanh, and to talk a bit about meditation and the meaning of meditation. I will share with you the transcription that is here. This meditation lasts almost, I think that 17 minutes or something like this. We are going to do it just the first part that lasts, I think, 5 or 6 minutes. But before, and we are going to read up to this, only the first paragraph. You will see that this meditation is called calm ease. Calm, you know what is calm. Because why do we meditate? To find peace and to find silence. And Buddhist monks and Thich Nhat Hanh also, that what he was Buddhist. One of the features or the characteristics of Buddhist meditation is that they focus. They have two features. One is that they focus on breathing. What is breathing? La respiración. ¿Vieron qué nos pasa? Esto se los digo en español porque por ahí, porque es importante por el tema de la meditación, digamos. Que nos cuesta mucho por ahí meditar. ¿Por qué? Why? Because we can't stop our mind. We can't stop thinking. No podemos parar de pensar. Y ellos dicen, and it is like this, that in fact, what we cannot prevent thoughts from coming. O sea, no podemos impedir que los pensamientos vengan. Los pensamientos vienen. But they can't survive with our attention. O sea, no pueden sobrevivir sin nuestra atención. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar nuestra atención de la mente, no tratar de pararla, porque no la podemos parar. We can't stop the mind. Pero sacar nuestra atención de ahí y ponerla en otro lado.
cuando la empezamos a poner en la respiración, we instantly empezamos a sentir esa paz. ¿Por qué? Porque sacamos la atención de lo que nos está diciendo la mente y la empezamos a enfocar en la respiración. Entonces, por eso él dice que it's a very useful kind of technique to calm our mind, para calmarnos. Y that's why you will see here that he uses a lot this word, breathe. Breathing in and breathing out. Breathing in is a synonym of inhale. Breathing out, exhale. Entonces, empieza así. Breathing in, I know I am breathing in. Breathing out, I know that I am breathing out. Breathing in, I notice that my in-breath has become deep. And breathing out, I notice my out-breath has become slow. Eso es otra cosa que vamos notando cuando empezamos a enfocarnos en la respiración. Que la respiración cada vez se va haciendo la inhalación más profunda y la exhalación más lenta. Eso a medida que nos vamos, o sea, es algo natural que va sucediendo cuando empezamos a enfocarnos en la respiración. Y entonces él dice, deep, slow, enjoy. Y ahí es cuando empezamos a disfrutar. ¿Porque qué? Porque what happens when we think too much and we are paying attention to our thoughts? What do we feel? Calm, peace. Yes, this is when we focus on the breath. But when we are so possessed by our mind or identified with our mind, we feel just the opposite. We feel anxious, we feel nervous, we feel tired. O sea, nos sentimos cansados porque estamos cansados de pensar, and it is because we dedicate we give a lot of energy, we invest a lot of energy in thinking. ¿Vieron que a veces decimos, no hice nada, pero estoy re cansado? Y es porque estamos cansados de pensar, porque estuvimos pensando todo el día. And we take this as normal. Bueno, eso lo vamos a ver en another meeting, pero eso es otra de las cosas que nos enseña la espiritualidad o que aprendemos a ser conscientes de eso. De todo de que Eckhart Tolle lo llama the voice in our head. O sea, la voz en nuestra cabeza, eso de estar todo el tiempo con una voz que nos está hablando y nos está diciendo lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, o qué no tenemos que hacer, o interpretando, o juzgando, interpreting, judging, always, continuously. And this is not normal. That's why the masters say that the mind is not our enemy, but it has become our master, and this is not the function of the mind. O sea, la mente se ha convertido en nuestra ama, como en nuestro jefe que nos domina, y no es así. Tenemos que volver a darle a la mente su verdadera función. And meditation is very useful for this. Cuando aprendemos o empezamos a experimentar que eso de pensar todo el tiempo es un hábito y que lo podemos cambiar, simplemente con dejar de prestar atención a nuestros pensamientos y enfocarnos en otra cosa, bueno, todo empieza a cambiar. Our life begins to change. Okay, so today
we are going to, and another feature of the Buddhist meditations is the sound of a bell or of a gong. Ellos usan mucho el sonido de las campanas. Y vieron que el sonido de las campanas, por eso van a escuchar el sonido de una campana cada tanto, porque vieron que es como very soothing, se dice en English, or peaceful. Nos produce calma el sonido de la campana o del gong. Entonces, there are all tools that helps us to quiet our mind. Ok, bueno. Y lo que les estaba diciendo hoy cuando empezamos, que although Thich Nhat Hanh was Vietnamese, and you will see that he has no perfect British or English accent, the vibration and the tone of his voice is very beautiful. Entonces, eso es lo más lindo, que you can, when you hear or when you listen to him, you feel peace. Okay, so I will share and we do 5 or 6 minutes of this beautiful meditation. Okay, let me share it with you. Okay, the suggestion is that you close your eyes to do the meditation and to stay in a sit in a straight position. Close your eyes and focus on your breath. Traten de hacerlo así, cerrar los ojos, ponerse en una posición cómoda que por lo general sea sentadas y derechitas, with your shoulders relaxed, con los hombros relajados, and try to listen to him and follow your breath. Okay.
Breathing in, I know I'm breathing in. Breathing out, I know I'm breathing out. In, out. Breathing in, I notice that my in-breath has become deep. Breathing out, I notice that my out-breath has become slow. Deep, slow. Enjoy. Okay, my friends. Well, this is beautiful experience that you can
practice, but you can see just by doing it few minutes that you don't need too much time, because one of the myths of the people who want to start meditating is that we don't have time, that we think that we need a lot of time to sit, and we have many things to do, and we don't have to just to sit is to waste time. But you will see how important is, and what happens. We don't need too much time. You know that we just listen to this meditation 5 minutes or 6, and we can experience calm and peace. And why? Because this calm and this peace is already in us. We only have to connect with this that is already inside. And we don't need too much time. But we have to choose to do this, because our life changes a lot with this. And at first, we only can do it when we are we have silence or a quiet place outside. But then, with practice, we discover that this peace is always with us, and it does not depend on external circumstances. So we can be at peace wherever happens outside. It doesn't matter. But it is a practice. And then the Mushi says, when you discover this, you begin to fall in love with this. And nobody has to tell you, well, you have to go and sit and meditate. Bueno, es algo que es muy cierto esto. Él nos dice después, bueno, nadie después te tiene que ir a decir. ¿Por qué? Porque eso es lo que todos buscamos, and we don't realize. What is happiness? Is to be at peace. Y esa paz que buscamos, por eso vieron que a mí me gusta mucho todo esto, porque no es solo leerlo. It's not just reading it. Spirituality is experience. Uno lo puede experimentar, y así es como nuestra vida cambia. And we don't need many things, but we have to, it's a question of choice, and of priorities. And we don't need to go to a cave to meditate. No necesitamos alejarnos del mundo y meternos en una cueva para meditar. Lo podemos hacer porque ese es el desafío de este momento de la humanidad. Que podemos descubrir quiénes somos en medio del ruido, bueno, de nuestra vida habitual. Pero el cambio siempre empieza por dentro. Cuando empezamos a elegir esta paz, después vemos que lo externo se empieza a acomodar de alguna forma, sin que hayamos hecho nada, parece. Pero es por eso, porque todo tiene que estar en sincronía. And the spiritual master says, you attract what you are, not what you desire. Atraemos lo que somos
no lo que deseamos. Entonces, cuando empezamos a reconocer esta paz que está en nosotros, lo exterior empieza a acomodarse solo. ¿Mm? Okay, my friends. Thank you. Thank you for this meeting. Thank you for being here. Thank you for your interest. And you have noticed that these first classes, I am talking a lot, but it's for you to gain confidence, and then you are going to talk also, ¿no? Porque ese es el propósito de estas clases, que ustedes también se vayan animando a hablar y a compartir, y lo hacemos así de esta forma, porque esto tiene como un sentido mucho más profundo, no solo aprender inglés. Entonces, también se van dando cuenta que al principio les parece que no encuentran las palabras o que no saben cómo hacerlo, ¿qué? Pero si no les sale de esa forma, lo pueden decir en español y entre todos después lo decimos también en inglés. Y así es como uno se va alargando, y como estas palabras no son solo palabras que están en nuestra mente, sino que salen de un lugar más profundo, después se van a dar cuenta de que solas uno solo va encontrando las palabras. Y yo se los digo porque I have seen it in other students, that when they start, they are very shy, they don't talk, y después se sorprenden porque dicen, ay, yo no sabía que lo podía decir así. Bueno, lo pueden hablar, y lo pueden expresar in English, in Spanish, in English as in Spanish. So, well, thank you. I will then send you the notes, the recording, and everything. Okay, thank you. Bye bye. Bye bye. Bye, Caris.